marco del Contact International UFO Congress de Aranjuez, pudimos tener el honor de acudir a la ponencia del popular periodista de origen catalán, Josep Guijarro. Josep Guijarro es periodista, ufólogo, reportero en prensa escrita, radio y televisión. Participa en programas como La Rosa de los Vientos, El Colegio Invisible, ambos en Onda Cero. Josep Guijarro es presentador del Ufology World Congress de Barcelona. Es documentalista de la serie de televisión Extraterrestres están entre nosotros de D-Max. Ha publicado una docena de libros, entre los que destacan Infiltrados, Seres de otras dimensiones entre nosotros, o El tesoro oculto de los templarios, Aliens ancestrales o Coincidencias imposibles. Josep Guijarro también es webmaster de Espacio Misterio del Grupo Planeta. Sin más dilación, les dejamos con parte de la ponencia de Josep Guijarro y con la entrevista que tuve el honor de realizarle en el marco del Contact International UFO Congress Palacio de Aranjuez. El título de la ponencia de Josep Guijarro es Contactados, embajadores de otros mundos. El avistamiento de la era moderna de los ovnis. Ya se habían recogido reportes, vamos a llamarles de ovnis, en el siglo XIX. Lo que se llamaban las starships. Era una especie de globos de las que veían descender gente, incluso a veces les invitaban a comer en las granjas del oeste de los Estados Unidos, y que concentraron entre 1896 y 1897 cientos de avistamientos en todos los Estados Unidos. El episodio quedó prácticamente inexplicado, con un comportamiento, vamos a decir, tremendamente humano, pero sin embargo marcaba la pauta de que emisarios de otros mundos eran capaces de llegar hasta aquí. ¿Qué podrían ser si no? ¿Quién volaba, no? En 1896, ¿quién volaba en 1897? Cuando el primer vuelo en la historia se llevó a cabo en 1901. Por lo tanto, ¿qué o quién estaba manifestándose de esa forma tan, vamos a decir, humana, ¿no? En forma de globos en el planeta Tierra? El caso es que ya en el siglo XIX la idea del contacto extraterrestre estaba más popularizada de lo que creemos. Este señor se llama Camille Flammarion. Es uno de los astrónomos más importantes del siglo XIX. Fundó, como veis ahí, el observatorio de Juvisy y la revista de astronomía francesa. Un hombre que hacía un trabajo científico muy importante que, sin embargo, a finales del siglo XIX quedó, vamos a decir, hechizado por el mundo del espiritismo. Sí, recuerdan a Alain Kardec, recuerdan las mesas parlantes, recuerdan los salones de la burguesía. Bueno, pues ese hombre quedó prendado por el mundo espiritual, y para explicar que todos los espíritus de la Tierra tenían una almita que no necesariamente venía de la Tierra, publicó un libro que se llamaba La pluralidad de los mundos habitados. Y él decía que las almas de las personas, que los espíritus, venían con una misión a la Tierra, pero que esa misión no acababa en la Tierra, sino que trascendía, iban yendo a otros planetas, y otros planetas inferiores iban trayendo almas a la Tierra, evolucionaban, y todo era una especie de rueda que facilitaba no solamente la reencarnación, sino un proceso de pluralidad de mundos habitados. Y es muy curioso plantear esta perspectiva porque los métodos de contacto de entonces siguen siendo vigentes hoy en pleno siglo XXI. Hablamos de la Ouija, hablamos de sesiones espiritistas, hablamos de transcomunicación instrumental, hablamos de un montón de procedimientos que son más propios del espiritismo y son más propios de la parapsicología que no de la ufología propia.
Hola, buenas tardes. Estamos aquí en Aranjuez, en el Hotel NH Palacio de Aranjuez, y tenemos con nosotros a nada más y nada menos que Josep Guijarro. Josep Guijarro acaba de realizar una ponencia excelente, nos ha enseñado vídeos prácticamente inéditos, ¿no? que no están en cualquier publicación, ¿no? Y bueno, para que sepáis un poco quién es Josep, Josep es presentador del Ufology World Congress de Barcelona, que os agradecemos también enormemente que hayáis hecho un evento de este tipo en Madrid, porque creo que por lo menos en Aranjuez ese tipo de eventos no tengo conciencia de que se hayan realizado, ¿no? También participó en la edición española de Contactos Extraterrestres, dirigió el CD-Room Informe OVNI y es escritor, periodista, conferenciante, webmaster de Espacio Misterio, y ha escrito libros como, por ejemplo, el último, Alienígenas Ancestrales o Coincidencias Imposibles. Pues muchísimas gracias, Josep, Al contrario, es un placer. Por concederme la entrevista. Es un placer estar contigo. Pues bueno, yo por hacerte te haría tantas preguntas que nos pasaríamos 5 horas y no tenemos el tiempo limitado. Entonces sí que quería hacerte una serie de preguntas. Me parece que tú tienes teorías súper interesantes que pueden dar respuesta a la línea tan delgada que hay entre el mundo de la ciencia y lo físico y lo empírico y el mundo de la espiritualidad. Porque en tu programa, también hay que decir que tienes tu propio canal de YouTube, ¿no? Que creo que es Josep Guijarro Oficial, ¿no? Y ahí en este programa, con Joaquín Cot, hablaste un poco de la delgada línea que hay entre la interpretación de fenómenos como extraterrestres o ángeles. Y me gustaría que nos contaras tu opinión. Sí, bueno, y mi conferencia precisamente ha intentado ahondar en esa estrecha línea, porque tradicionalmente hemos metido como ufología muchos fenómenos que seguramente podrían tener una interpretación dentro del contexto de las apariciones marianas, de la angeología, del mundo del espiritismo o de la aparición de seres espectrales, de no haber existido el precedente en 1947 del fenómeno OVNI con Kenneth Arnold. He tratado de mostrar que la idea de lo extraterrestre ya era conocida antes de 1947, y en concreto me he remitido al siglo XIX, cuando tuvo lugar en Estados Unidos una oleada de avistamientos de lo que aparentemente eran globos, cuando todavía no existían. El experimento de los hermanos Montgolfier y el primer vuelo de los hermanos Wright tuvo lugar en 1910, por consiguiente, ¿qué era lo que estaba volando ahí? Y sin embargo, ya se estaban sentando las bases de lo que podía ser interpretado como algo de otros mundos. Esto vino a colación porque Camille Flammarion, un eminente astrónomo que no dudó en pensar que Marte podía ser un planeta habitado, creía que los espíritus de los seres de otros mundos podían llegar a la Tierra y los de la Tierra emigrar a otros mundos, en un libro que se llamó La pluralidad de los mundos habitados. Por consiguiente, esa idea de que lo extraterrestre y lo espiritual tienen dos caminos distintos hay que dar rota por completo, porque ya vemos que existen unos precedentes en el mundo de los espíritus que estaban encaminados a establecer esa ligazón. Pero es que además los actuales contactados siguen utilizando métodos como la Ouija, como la psicografía, como la transcomunicación, como la psicofonía, para establecer comunicación con esos seres. Por consiguiente, no podemos establecer esa diferencia. Ojo, yo siempre digo que no hay un fenómeno OVNI, hay muchos fenómenos OVNI. Y una cosa son las entidades biológicas que buscan SETI, que buscan los ufólogos más racionalistas, y otra es el fenómeno contacto, que es el que entroncaría precisamente con lo que existe una máxima, que es los ángeles del ayer son los extraterrestres de hoy. Ah, exactamente. Esa teoría me parece súper interesante. Y luego te quería preguntar, ya para ahondar un poco en ti, ¿no? ¿Por qué elegiste el camino del misterio y la ufología? ¿Qué fue lo que te llevó a tomar esa decisión? Pues mira, no está exento del mundo de lo espiritual, porque esto fue de una forma insidiosa,
lenta, gradual. Mi padre era un adicto a la lectura y estaba suscrito a las selecciones de Reader's Digest. Recuerdo que encontré un artículo sobre el Triángulo de las Bermudas que a mí me cautivó. Ahí se hablaba de ovnis, se hablaba de agujeros de gusano, se hablaban de un montón de tesis que siguen aún válidas y encima de la mesa, y aquello fue como un que me llevó a hablar de esas cosas. Estamos hablando de un crío de 7, 8 años, y que como papá y mamá trabajaban, a veces nos dejaban con una vecina que era medium espiritista, y ella me regaló 2 libros que cambiarían mi vida. Uno se llamaba No es terrestre, de Peter Colosivo, y el otro era Juan Salvador Gaviota, un texto tipo espiritualista que yo con aquella edad no pude ni entender, pero el de No es terrestre, aquello me cautivó. Y fueron así pequeñas cosas las que me fueron adentrando en este mundo de los enigmas. Yo empecé a escribir unos pequeños libros en los que yo mismo era protagonista. Resolvía el Triángulo de las Bermudas, la tumba de Tutankamón, en fin, y los leía. Yo estaba estudiando 4º de GB, por lo tanto era un crío, y los leía delante de mis compañeros, y todo aquello fue sembrando el caldo de cultivo, primero para unir mis 2 pasiones, la comunicación y el mundo de la investigación de lo paranormal. Y bueno, ahora tenía otras preguntas planteadas, pero ahora me ha surgido con lo que estamos hablando. ¿Qué idea, o sea, eres de la opinión o qué piensas acerca de los posibles portales dimensionales y que quizás esos seres vienen a través de portales entre dimensiones? Mira, no lo podemos saber ciertamente, porque si lo supiéramos tendríamos la llave para poder ir y para volver. Pero sí parecen existir indicadores que están en esa línea. El hecho de que la mayoría de fenómenos se concentren en lugares considerados sagrados desde la antigüedad hace pensar que debe existir una delgada línea o una puerta de acceso entre un mundo invisible y el mundo visible, ¿no? Y montañas como el Monte Sastra, como Montserrat, como el Monte Avantos, aquí cerca, ¿no? en la Comunidad de Madrid, son lugares que desde antiguo han concentrado fenómenos, llamémosles inexplicables, y que gracias seguramente a que han concentrado esos fenómenos se han vuelto sagrados, ¿no? Por consiguiente hay que pensar que deben existir puertas de acceso a otros mundos que tienen que ver, sea con la geología o por alguna razón que nosotros desconocemos, que nos dan el paso a esos otros universos. Y para no quitarte mucho tiempo, ya la última pregunta que te quería hacer, en tu opinión, como ufólogo, que te dedicas plenamente a ello y eres divulgador, ¿qué opinión te merece que estén sacando a la luz pública el fenómeno ufológico pues en el Congreso de Estados Unidos, todo lo que se está como intentando oficializar y que llegue al gran público, ¿no? Pues yo estoy en éxtasis, quiero decirte, esto ni en mis mejores sueños me lo podía imaginar. Y es un éxito, lo decía antes en Petit Comité, de la exopolítica. Hay un grupo de personas que abandonó lo que sería la ufología tradicional y, dando por sentado que los extraterrestres ya estaban aquí, empezó a mover sus hilos en las altas esferas, tanto gubernamentales como militares, como incluso en el espacio, para intentar que salieran a la luz informes que son reales y que están en muchos casos clasificados y que podrían dar una explicación al fenómeno OVNI. Este actual proceso arranca de 2017, cuando el New York Times publica en su portada que hay un programa secreto en el que se invierten $22 millones, y es como la espoleta que hace explotar todo, porque se presentan 3 vídeos que han sido analizados y no se ha encontrado ninguna explicación. Viene posteriormente el reconocimiento por parte del Pentágono de que esos vídeos son reales, que los ovnis son reales, y a partir de ahí todo ha sido un proceso de dar a conocer más y más informaciones, hasta que llega el señor Dave Grush, un agente de inteligencia, 14 años trabajando para los servicios de inteligencia, y que dice: tenemos tecnología extraterrestre
y cuerpos no humanos recuperados. Y dentro de esa declaración bajo juramento, pues claro, se ha abierto una caja de Pandora que solamente tiene una salida, y esa salida es la verdad. Ya no hay marcha atrás. O sea, es una cuestión de tiempo que se nos diga el tan esperado anuncio de que no estamos solos, y sean de otras dimensiones o sean de otros planetas. Es evidente que ya no hay marcha atrás, es una cuestión de tiempo. ¿Tiempo cuándo? Mira, incluso te voy a poner una fecha, y es que como está recién aprobándose la ley de Adenda a Presupuestos de 2024, se han incorporado una enmienda en la que aparece 22 veces la palabra no humano y tecnología inversa. Se establece que en 2025, calculamos que para julio, agosto de 2025, existan 18 meses para que todos los organismos que tienen información relativa a todo esto lo den a conocer al Congreso. Y solamente el presidente va a poder decir cuáles de esas cosas, por razones de seguridad nacional, van a tener que quedarse en el baúl y cuáles de ellas vayan a parar a la opinión pública. Yo creo que será el momento de quitarnos la careta y de conocer la verdad que está ahí fuera. Jolly, pues muchísimas gracias, Josep. Espero que pronto podamos ver ese anuncio mundial de que oficialmente están aquí. Y bueno, gracias por concederme esta entrevista. Ha sido un placer, ya lo sabes. Además, te considero buena amiga, aunque nos hemos a veces puesto soy muy pesada porque soy hoy. una Nos seguimos en las perdida. redes y te felicito. Gracias. En el marco del Contact International UFO Congress de Aranjuez, que se celebró los días 13, 14 y 15 de octubre en el Hotel NH Collection Palacio de Aranjuez, tuvimos el honor de presenciar la ponencia de Felipe Gómez. Felipe Gómez es científico senior del Centro de Astrobiología. Es investigador y se centra en el estudio de entornos adversos, límites de vida y, por extrapolación, desarrollo del potencial de habilidades en entornos adversos. Participa en misiones espaciales de exploración de Marte para buscar rastros de vida y estudiar el potencial de habitabilidad del siempre fascinante planeta rojo, en donde la propia NASA tiene puestos la mayoría de sus proyectos. Actualmente forma parte del equipo científico del instrumento Rover Environment Monitoring Station, instalado a bordo del Rover Curiosity de Mars, que la NASA está estudiando la superficie de Marte en este momento a través del Rover Curiosity. Su ponencia lleva por título Marte, un gran paso hacia la exploración espacial. Sin más, os dejamos con parte de la ponencia. Velo, que tiene una distancia de 4.500 años, lo que hicieron fue coger muestras de este asteroide y lo han traído de vuelta. Y la sorpresa, de nuevo, es que, de nuevo, este asteroide se sitúa a unos 1.200 millones de kilómetros, donde han tomado la muestra. Se ha podido recoger en la foto de arriba a la derecha, verán un polvo negro, se ve mal por la foto, pero un polvo negro en el que la sorpresa de nuevo ha sido que tiene agua y compuestos de carbono. De nuevo, está bien que lo publiquemos y que lo digamos, pero es obvio, es algo que ya sabemos. Cuando participamos en misiones de observación de espacio interestelar, las nubes de polvo del espacio interestelar se caracterizan por su hielo de agua, con unas altas concentraciones de compuestos de carbono, incluso de aminoácidos. Está distribuido a lo largo y ancho del universo. Todos los elementos que después, por ejemplo, se han depositado en el planeta Tierra y que han originado pues ese proceso que nos ha permitido estar nosotros aquí hoy. Eso nos lleva a plantearnos la posibilidad de vida en el planeta Marte. Si recuerdan la foto que puse cuando hablaba de la zona de habitabilidad,
recordarán que había dos planetas que estaban cerca del planeta Tierra. Uno de ellos es el planeta Marte. El planeta Marte, hace 3.800 millones de años, estaba dentro de la zona de habitabilidad. Ahora no, ahora está seco, ahora está más seco que la mojama, pero en aquel momento no era así. En aquel momento era un planeta gemelo al planeta Tierra. Era un planeta que tuvo agua. ¿Cómo lo podemos saber? A través de las misiones espaciales que hemos enviado a Marte. Hemos enviado una serie de misiones, pues, desde hace ya unos años, las Viking, que fueron las primeras misiones astrobiológicas y que realmente se metieron en intentar, descabelladamente, intentar ver si había algún tipo de molécula orgánica en Marte que les pudiera indicar que allí hubo vida en el pasado. Los resultados fueron muy controvertidos y después ya se han ido superando esas primeras misiones y bueno, pues, se lanzó hace 12-13 años ya MSL, Mars Science Laboratory, con Curiosity, con el rover Curiosity, donde ya formábamos parte nosotros con un instrumento. Luego está InSight y recientemente, hace ya un par de años, llegó a Marte Perseverance, la Perseveranza. La Perseveranza es un robot que tiene un laboratorio rodante de altísimo. En el marco del Contact International UFO Congress de Aranjuez, que se celebró los días 13, 14 y 15 de octubre del año en curso, 2023, tuvimos el honor de asistir a la ponencia de la contactada escritora y clarividente Julia Farias. Julia Farias empezó a interesarse tanto por el fenómeno ovni como por la vida en otras civilizaciones tras su primera abducción cuando apenas tenía 6 años de edad. Desde entonces recibe canalizaciones de aquellos seres que son algunos guías y otros son seres extraterrestres. Algunos de los mensajes que recibe son de respuestas a sus preguntas y otros para divulgación pública. Tuvo el apoyo de su familia más cercana siempre, ya que su padre también fue contactado por seres de Alpha Centauri. Y fue cuando en 1974 le presentó a 2 de aquellos amigos de fuera que provenían de Alpha Centauri. Hay que decir que Alpha Centauri está siendo investigado por la NASA porque probablemente se piensa que pudiera tener un planeta con características de habitabilidad semejantes a la Tierra. Hace unos 11 años aproximadamente empezó a hablar abiertamente de sus experiencias extraterrestres, primero en tertulias sobre el tema y posteriormente en las presentaciones que hizo de sus libros. Uno de ellos, por ejemplo, es Siscar, la verdad oculta, que es donde plasma todo lo relacionado con lo no explicado y lo que le fue sucediendo desde niña con seres procedentes de Alpha Centauri y arturianos. Es la autora de 7 libros, el último, Cruzando el Umbral, y ahí narra diferentes experiencias de abducciones, regresiones, viajes astrales que tuvo desde los 12 meses de edad. Vamos a poner a continuación un fragmento de su ponencia que lleva por título La verdad oculta, historia de una familia contactada. Con ella os dejamos. Contactaron también con mi madre, que no se conocían de nada, estaban a 100 kilómetros de diferencia uno de otro. Él iba con su padre con las ovejas y tenía 9 años, tenía muchísima calor y ella pedía una sombra urgente ya porque no aguantaba la calor y de repente apareció una sombra. Apareció un platillo volante, este lo dibujó mi padre, y que los que él contactó le dijeron que se llamaba una bimana de segunda generación. Era un platillo volante muy grande que tapó todo el rebaño, ellos también, y ella se asustó muchísimo y se fue detrás de su padre
Y el padre le dijo, ¿no querías una sombra? Pues ya tienes la sombra. Y dice, ¿tú no tienes miedo? Dice, ¿tú ves las ovejas que están asustadas? ¿Ves los perros a lo mejor que están ladrando? ¿No, verdad? Pues quiere decir que no tienen que ser malos. Y él estaba muy tranquilo. Bueno, pues siguieron hasta que llegaron a un pueblo cercano, pues la nave se hizo transparente porque dejaron de verla. Ella desde entonces empezó a tener pesadillas y sueños de unos seres que solo los veían sueños, que eran los mismos que luego más tarde describió mi padre. Mi padre siguió teniendo contacto con ellos hasta los 62 años, que fue cuando marchó, y mi madre no volvió a tener contacto hasta que quedó embarazada de mí, que durante todo el embarazo estuvo teniendo pesadillas. Ella le llamaba pesadillas porque le tenía mucho miedo, pero en realidad se la llevaban 1 o 2 veces por semana a una nave y allí le monitoreaban el embarazo, porque decían que yo era un bebé muy especial, eso le dijeron, y que al ser una niña estaban muy interesados porque en su planeta llevaba muchas generaciones que no nacían niñas, solamente nacían varones por un problema genético, y que por eso se llevaban muchísimas niñas de aquí de la Tierra, sobre todo de Brasil, de las favelas. En el marco del Contact International UFO Congress de Aranjuez, que se celebró los días 13, 14 y 15 de octubre en el Hotel NH Collection Palacio de Aranjuez, justo enfrente del Palacio Real de Aranjuez, tuvimos también el honor de poder asistir a la ponencia, muy interesante por cierto, de Eva Carrasco. Eva Carrasco es osteópata de profesión, medium y clarividente. Ha cursado estudios de parapsicología, definiéndose como coach espiritual. Desde temprana edad ha estado en contacto con otras realidades y comunicándose con guías espirituales y otros seres interdimensionales. Coautora del libro Crea tu vida con Eva Carrasco, en la actualidad colabora activamente junto a su pareja Pedro Girón en programas radiofónicos como Tertulias de lo Desconocido, La Rueda del Misterio y El Experimento. La ponencia de Eva Carrasco lleva por título OVNIs, orbes y el contacto con seres interdimensionales. Es una ponencia muy interesante en la que Eva, mediante su clarividencia y mediumnidad, se comunica con los arcángeles y seres interdimensionales, les invoca y se materializan orbes que son captados por cámara fotográfica. Os lo recomiendo. Con ella os dejo. ¿Sabes que comencé a cambiar yo? Comencé a oír voces, comencé a conectarme, iba más perdida que un ajo, pero me empezaron a empujar con todo esto. Para todo, yo creo que contactos con los ovnis, terrestres, de otros mundos, seres interdimensionales, para los orbes, pensamos que el estado vibracional es fundamental, ¿verdad, Eva? El estado para poder contactar con ellos, no quiere decir que ellos no estén si no estamos en un estado de alta vibración, pero ellos pueden interactuar con nosotros cuando estamos en un estado de alta vibración, de ondas alfa, zeta, gamma, simplemente con alegría, con fe. Porque ellos piden que creamos. ¿Cómo se van a acercar a nosotros si no creemos en ellos? ¿Cómo van a tener acceso a nosotros si no confiamos? La confianza y la fe es lo más importante y la fe, cuando tenemos fe, entonces somos capaces de mover las montañas. Nos adentramos en el mundo de los orbes, que hemos titulado Mucho más que polvo o efecto de la cámara. Evidentemente hay anomalías visuales inesperadas que aparecen en fotografías, en vídeos. Hay a veces suciedad, evidentemente, de la lente, del sensor,
hay flashes, hay suspensión de polen, de gotas, reflejo, insectos, que es algo muy común también, que también puede ser captado, ¿no? Alguna mosca. Sin embargo, ¿qué ocurre? A veces el fenómeno se presenta en ciertos ambientes donde la explicación anterior queda completamente descartada. Nada de esto ha sucedido, comprobadísimo, y hay numerosos eventos donde el comportamiento de esas luces es anómalo. Por ejemplo, se mueve en dirección contraria a las corrientes de aire, ¿no? Sí, totalmente. Interactúan y aparte, ¿qué diferencia hay entre una mota de polvo y un orbe que es un cuerpo de luz que dentro tiene una energía? ¿Es un cuerpo de luz perfecto? Pues es una esfera. Y la energía circula libremente, pues esa diferencia... Tremenda lo que hace Eva, donde le colocan la diadema de flujo, que para ella fue como si hubieran sido 5 minutos, pero fue una sesión aproximadamente de como de media hora, ¿no? 40 minutos. 23 minutos, ¿no? Entonces él sigue comentando, dice, asimismo presenta una activación de la corteza cerebral izquierda correspondiente a la captación de la realidad inherente en ella. Sigue explicando, es cortita la explicación. Dice, en ese proceso evolutivo de la investigación aparecen ondas gamma, correspondiente al cerebro más profundo, conocido también como paleocerebro. Es el cerebro primitivo de nosotros, que corresponde a los recuerdos de la persona, pero que también aparece en estado de espiritualidad, eso es interesante, y el deseo de ayudar a los demás. Según él, nosotros entendimos que es la primera vez que encontraba una persona con una gamma en el estado en el que yo estaba. De hecho, se consume un tiempo. Esto ha sido todo por hoy. Estate atento a cuando subo la segunda parte del especial sobre el Contact International UFO Congress de Aranjuez, que se celebró los días 13, 14 y 15 de octubre del año 2023 en el Hotel NH Collection Palacio de Aranjuez, justo enfrente del Palacio Real. A continuación, estate atento porque subiré el siguiente vídeo, la segunda parte con más ponencias pero que muy interesantes. Fue un congreso muy especial en el que se tocaron desde todos los puntos de vista la cuestión del contacto extraterrestre, desde el punto de vista de la ufología, de la divulgación ufológica, de la ciencia, la astronomía, la astrofísica, la geofísica también, y la espiritualidad, así como con contactados que hablaron de su testimonio en primera persona. Así que estate atento porque después de este vídeo vendrán más. Gracias por acompañarnos en Pirámide del Grial Radio Televisión con Noemí Rodríguez. Los domingos emitimos a las 8 de la tarde de España. Ha sido un placer compartir momentos con vosotros. Un abrazo. Y recordaros que el congreso completo lo grabó Divulgadores del Misterio y se subirá al canal oficial de Contact UFO Congress próximamente. Así que estad atentos, suscribíos al canal y dadle like y a la campanita para que os avise de los próximos vídeos. Gracias y feliz domingo.